Bienvenidos a nuestro canal, Noti Incógnito. Muchas veces hemos escuchado que el 1% de la población concentra más riqueza que el 99% restante, pero hoy en Noti Incógnito vamos más allá. No hablaremos del 1%, sino del 1% de ese 1%. Hoy te traemos un recuento impactante, las 10 familias más poderosas del planeta. No se trata solo de dinero, hablamos de influencia, control y decisiones que afectan tu vida sin que te des cuenta. Algunas de estas familias te resultarán conocidas, otras quizás jamás las hayas escuchado nombrar, y sin embargo, mueven los hilos del mundo desde las sombras. Bienvenidos a Noti Incógnito, prepárate para conocer a las familias que dominan el mundo. En el 10º lugar tenemos a una de las dinastías bancarias más emblemáticas de la historia. La familia Morgan, heredero del legado financiero de su padre, Morgan no solo siguió los pasos del negocio bancario, sino que fue mucho más allá. En 1893, cuando Estados Unidos enfrentaba una grave crisis económica provocada por la fuga de oro hacia el extranjero, todo parecía a punto de colapsar. Pero Morgan, lejos de entrar en pánico, vio una oportunidad donde otros solo veían caos. Organizó una poderosa alianza de banqueros, entre ellos nada menos que la familia Rothschild, y utilizó bonos del gobierno estadounidense para recomprar oro en el exterior. Así, logró estabilizar el valor del dólar y restaurar la confianza en la economía. Pero ese movimiento no fue gratuito. Morgan tomó el control efectivo del oro en Estados Unidos, en un momento en que el mundo entero dependía del patrón oro. Eso le permitió manipular los mercados a su antojo. Subía o bajaba el valor del dólar, influía en los precios, y el negocio siempre terminaba a su favor. No solo salvó la economía, también financió el nacimiento de General Electric y dominó industrias clave como el acero y la electricidad, comprando a cada competidor que se le cruzaba. A día de hoy, el poder de los Morgan sigue vigente, con fuertes vínculos con otras familias influyentes como los Rockefeller y los Rothschild, de quienes hablaremos más adelante. Y aunque parezca conspiranoico, muchos aseguran que los Morgan están detrás de cada gran colapso económico. Incluso se les vincula con la crisis financiera del 2008. En el 9º lugar está una familia rodeada de misterio, poder y leyendas que han sobrevivido por siglos, la familia Rothschild. Su nombre aparece constantemente en teorías conspirativas y aunque muchas suenan exageradas, la historia real es incluso más impresionante. Todo comenzó con Mayer Amschel Rothschild, quien trabajaba humildemente en un pequeño banco en Hamburgo. Pero su habilidad innata para las finanzas lo llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo bancario. Su plan fue tan ambicioso como efectivo. Colocó a sus 5 hijos en las principales capitales financieras de Europa, desde Londres hasta Berlín, creando así una red bancaria familiar sin precedentes. A través de préstamos a gobiernos y una estructura financiera nunca antes vista, los Rothschild levantaron el imperio bancario más poderoso de la historia. Gracias a sus operaciones, lograron estabilizar monedas internacionales en tiempos de crisis, pero claro, también obtuvieron enormes ganancias. Su influencia fue tal que financiaron a Inglaterra en su guerra contra Napoleón, con un préstamo equivalente a más de 10.000 millones de dólares actuales. La red que construyeron era tan eficaz que se enteraron de la derrota de Napoleón en Waterloo antes que el gobierno británico. Hoy en día, junto a otras familias poderosas, son dueños de The Economist, una revista de peso mundial, y aunque su fortuna se ha diluido con el paso de los siglos, dividida entre herederos, su poder no ha desaparecido. Porque mientras otros acumulan dinero, los Rothschild mantienen algo más valioso, la influencia global. En el 8º lugar encontramos a otro apellido legendario, sinónimo de riqueza, influencia global y conspiraciones, la familia Rockefeller. John D. Rockefeller nació en una zona rural del estado de Nueva York, en el seno de una familia más humilde. A los 17 años ya trabajaba como contable, pero tenía algo que lo diferenciaba del resto, una mente brillante para los negocios. Supo identificar el momento perfecto. Mientras todos enfocaban sus esfuerzos en extraer petróleo, él se asoció con su hermano y un amigo para invertir en algo que pocos estaban considerando refinarlo. En 1870 fundó Standard Oil y su fortuna se disparó. En muy poco tiempo llegó a controlar el 90% de las refinerías y oleoductos de todo Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de su época, aunque el gobierno finalmente desmanteló su monopolio en 1911 con la ley antimonopolio. Los Rockefeller siguieron teniendo una influencia gigantesca en el negocio energético. Para que te hagas una idea, al momento de su muerte, en 1937, la fortuna de John D. Rockefeller estaba valorada, ajustada a hoy, en más de 340.000 millones de dólares. Eso es 4 veces más que la riqueza de Bill Gates en su mejor momento. Es cierto que con el paso del tiempo la fortuna familiar se ha reducido, debido a la competencia global y a que sus descendientes no heredaron el mismo olfato financiero. Hoy se estima que su patrimonio ronda los 11.000 millones de dólares, pero, al igual que los Rothschild, lo que no perdieron fue el poder. Su legado aún vive en fundaciones, empresas, instituciones bancarias, influencia política y hasta teorías que los colocan como arquitectos del nuevo orden mundial, porque en este juego de poder, el dinero puede ir y venir, pero la influencia permanece.
En el séptimo lugar encontramos a la dinastía empresarial más influyente de Italia, la familia Agnelli. Su historia comienza en el año 1900, cuando Giovanni Agnelli fundó lo que se convertiría en un verdadero imperio industrial. Pues fue uno de los fundadores de Fiat, la emblemática marca de automóviles que con el tiempo se transformaría en el mayor fabricante de autos de Italia. Pero los Agnelli no se detuvieron ahí. A lo largo de las décadas, invirtieron en marcas legendarias como Ferrari, Lancia, Alfa Romeo y más adelante incluso en Chrysler, extendiendo así su dominio en el mundo automotriz internacional. Pero su poder va mucho más allá de los motores. También son conocidos por ser propietarios y gestores del club de fútbol Juventus de Turín, uno de los equipos más importantes de Europa, al cual controlan desde 1967. Además, poseen el 50% de la revista The Economist, junto con la familia Rothschild, consolidando su presencia no solo en la industria y el deporte, sino también en los medios de comunicación de alto nivel. Por todo esto, muchos en el mundo anglosajón los han bautizado como los Kennedy de Italia, no solo por su fortuna, sino por su enorme influencia política, económica y cultural, tanto en su país como a nivel global. En el sexto lugar se encuentra una familia menos conocida por el público general, pero con una historia tan profunda como poderosa, la familia Warburg. Sus orígenes se remontan a la Venecia del siglo XVI, donde llevaban el apellido del banco, una referencia directa a su actividad como prestamistas y banqueros. Uno de sus miembros, Anselmo del Banco, era considerado uno de los hombres más ricos de Venecia hasta que llegaron nuevas restricciones contra la comunidad judía. A raíz de esto, la familia se trasladó a Bolonia y más tarde al norte de Alemania, instalándose en la localidad de Warburg, de donde tomarían el apellido definitivo. Luego de la Guerra de los 30 años, se establecieron en Hamburgo, donde en 1798 fundaron uno de los bancos de inversión más antiguos del mundo, M.M. Warburg & Co., que aún hoy sigue operando. A lo largo del tiempo, varios descendientes de esta dinastía jugaron papeles clave en la historia financiera moderna. Uno de los más destacados fue Paul Warburg, considerado el arquitecto del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, creado en 1913. Paul fue vicepresidente del organismo y miembro de su primera junta directiva, influyendo directamente en el sistema económico más poderoso del planeta. Otro nombre destacado es Sigmund Warburg, quien huyó del régimen nazi y fundó S.G. Warburg & Commerce en Londres en 1946, manteniendo así el legado financiero de la familia en el corazón del sistema bancario europeo. Aunque los Warburg nunca fueron tan mediáticos como otras familias, su poder e influencia estructural en la economía global ha sido fundamental. Fueron, en muchos sentidos, los cerebros detrás del dinero moderno. En el quinto lugar aparece una familia poderosa, pero mucho menos conocida por el gran público, la familia Oppenheim. Discretos, influyentes y profundamente conectados con los círculos financieros más importantes de Europa, su historia comenzó en 1789, cuando Salomón Oppenheim, un banquero judío alemán, fundó lo que se convertiría con el tiempo en el banco privado más grande de Europa, Sal. Oppenheim. En 2008, según la revista Manager Magazine, la familia figuraba entre las 30 más ricas de Alemania, con un patrimonio estimado de más de 8.000 millones de euros. Y aunque hoy su banco es una subsidiaria de Deutsche Bank, los Oppenheim siguen ejerciendo su influencia de forma silenciosa pero firme. Su verdadero poder no está solo en el dinero. La familia mantiene fuertes inversiones en medios de comunicación europeos y asesora en privado al Foro Económico Mundial, uno de los espacios donde se toman decisiones clave sobre el rumbo del planeta. Lo más curioso es que probablemente nunca hayas escuchado su nombre hasta ahora, y eso no es casualidad. Los Oppenheim cultivan un perfil extremadamente bajo. No buscan fama ni titulares, solo resultados, y eso los hace aún más interesantes. En un mundo donde el poder suele esconderse detrás de grandes corporaciones y fundaciones, los Oppenheim son el ejemplo perfecto de cómo se domina desde las sombras. En el cuarto lugar encontramos a una familia que dominó durante generaciones los negocios, la política y la alta sociedad en Estados Unidos y el Reino Unido, la familia Astor. Sus raíces no se remontan a los Alpes italianos, aunque se asentaron en Alemania antes de llegar a América del Norte en el siglo XVIII. Todo comenzó con John Jacob Astor, un inmigrante que supo ver el futuro y se convirtió en uno de los hombres más ricos de su tiempo. Su fortuna se originó en el lucrativo comercio de pieles, pero fue con sus inversiones inmobiliarias en Nueva York donde realmente cimentó su legado. De hecho, si actualizáramos su riqueza al valor actual, se estima que sería más grande que la de Bill Gates y Jeff Bezos juntos. Durante décadas, los Astor fueron conocidos como los dueños de Nueva York. Lugares emblemáticos como el famoso Hotel Waldorf Astoria, Astor Place, Astor Row, Astor Court y Astor Avenue en el Bronx llevan su nombre. Incluso el barrio de Astoria en Queens fue rebautizado así para atraer su inversión. Pero su influencia no se limita a bienes raíces. Los Astor establecieron lazos directos con la realeza británica y con familias políticas poderosas como los Roosevelt. Hoy en día los Astor son el ejemplo clásico de una familia de poder antiguo, de esas que ya no necesitan aparecer en los medios, porque su influencia se manifiesta silenciosamente, pero sigue presente en los lugares donde realmente se toman decisiones: poder, patrimonio y legado. Los Astor siguen jugando el juego, solo que lo hacen desde la sombra.
En el tercer lugar tenemos a una de las familias más influyentes y peligrosamente poderosas de la historia industrial de Estados Unidos, la familia DuPont. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando Eleuthère Irénée DuPont, un inmigrante francés, fundó una empresa dedicada a la fabricación de pólvora. Con el tiempo esa empresa se convertiría en el mayor proveedor de explosivos del ejército estadounidense. Su especialidad, dinamita, armas y productos químicos industriales a gran escala. Y no estamos hablando de un pequeño negocio. Durante la Primera Guerra Mundial, la familia DuPont suministró el 40% de todas las municiones utilizadas por los aliados. Aunque su monopolio fue disuelto por la ley antimonopolio Sherman, los DuPont supieron reinventarse y expandirse a nuevas áreas como plásticos, fibras sintéticas y químicos industriales. Su legado está profundamente arraigado en la economía de guerra, la industria moderna y también en múltiples escándalos medioambientales, políticos y éticos que han rodeado su nombre. Hoy, aunque ya no ocupan los titulares, su influencia y sus conexiones siguen vivas, incrustadas en empresas globales y laboratorios de investigación. En el segundo lugar aparece una familia cuyo poder surgió de la guerra, el acero y la destrucción, la familia Krupp. Durante más de 2 siglos, los Krupp fueron los arquitectos del armamento alemán. Todo comenzó en el siglo XVI en Essen, Alemania. Para el siglo XIX ya eran los principales fabricantes de acero, artillería y maquinaria pesada. Durante ambas guerras mundiales, su empresa fue la mayor proveedora de armas del Tercer Reich. Pero su legado está manchado por algo más grave, el uso masivo de trabajo esclavo. Más de 100.000 personas fueron forzadas a trabajar en condiciones inhumanas, muchas de ellas en campos cercanos a Auschwitz. El propio Alfred Krupp fue condenado por crímenes de guerra, aunque solo cumplió 3 años de prisión. Luego fue indultado y todas sus propiedades le fueron devueltas. En 1999, la empresa Krupp se fusionó con Thyssen AG, dando origen a ThyssenKrupp, uno de los conglomerados industriales más poderosos de Europa en la actualidad. Esta historia nos demuestra que el poder económico, cuando está bien conectado, puede sobrevivirlo todo, incluso los peores capítulos de la historia. Y sin lugar a dudas, en el primer puesto se encuentra la familia más poderosa y enigmática del mundo actual, los Reimann. Para que te des una idea del nivel de misterio que los rodea, basta con hacer una simple búsqueda. Si escribes Rothschild en internet, te aparecerán miles de fotos, artículos y hasta documentales. Pero si haces lo mismo con los Reimann, apenas encontrarás algo. No hay fotos, no hay escándalos mediáticos, no hay exposiciones públicas, nada. Y sin embargo, son una de las familias más ricas y con más poder de Alemania, de Europa y del planeta entero. Luego su fortuna se remonta a 1828, cuando el químico Ludwig Reimann se unió a la empresa de su suegro, Johann Adam Benckiser. Esa alianza dio origen a una dinastía que, casi 200 años después, sigue creciendo sin pausa. Hoy su imperio opera bajo el nombre de J-Up Holding Company, un conglomerado con sede en Luxemburgo que controla marcas globales en sectores como bienes de consumo, alimentación, moda, salud animal, cosmética, café, comida rápida y mucho más. Probablemente consumes productos de los Reimann a diario y no lo sabes, pero como muchas grandes fortunas europeas, también tienen un pasado oscuro. En 2019, un diario alemán reveló que Albert Reimann Sr. y su hijo eran simpatizantes activos del régimen nazi mucho antes de que Hitler llegara al poder. Se beneficiaron del trabajo forzado en sus fábricas y hasta en su residencia personal durante el Tercer Reich. Estas revelaciones generaron un debate ético sobre hasta qué punto el éxito moderno de algunas compañías se basa en actos inhumanos del pasado. Y sí, los Reimann no son los únicos. La familia Krupp, por ejemplo, también aparece en esa lista. A pesar de todo, los Reimann siguen siendo la dinastía más discreta y poderosa del mundo actual. No hablan, no aparecen, no buscan fama, pero manejan un imperio silencioso que toca casi todos los aspectos de la vida moderna. Es verdaderamente sorprendente. De las 10 familias más poderosas del mundo, 6 tienen origen alemán y 5 de ellas dominan directamente el top 5. Esto va totalmente en contra de lo que nos han hecho creer durante décadas. Mientras la cultura popular apunta a Estados Unidos como el centro del poder global, los hechos muestran otra realidad. Porque el verdadero poder, el que no se muestra, el que opera detrás de las cortinas, nació en tierras germánicas y desde allí extendió su influencia a cada rincón del planeta. Y hasta aquí llegó el video de hoy. Si te gustó este contenido y quieres que más gente despierte, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Es hora de que todos sepan quiénes son los que realmente mueven los hilos del mundo. Estas familias han hecho todo lo posible por mantener sus nombres ocultos mientras materializan sus intereses a escala global. No dejemos que lo sigan haciendo en silencio, que sus nombres se escuchen, se investiguen y se revelen. Esto es Not Incógnito, el lugar donde no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Nos vemos en el próximo video.